إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله سبحانه وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار آمين 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 يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gracias por las palabras al hermano Mustafa Bouazzati. Como bien ha dicho, inshallah, durante estos 4 domingos vamos a tratar conferencias biográficas y el plan era que durante esta semana, durante esta jornada de hoy, habláramos sobre la figura del profeta Ibrahim alayhi salam, pero intentando coger la vida de un profeta tan importante y resumirla en una hora y media, me he dado cuenta de que es algo imposible. Y además de que es algo injusto para vosotros, porque os estaría privando de la información de un profeta tan importante, y sobre todo injusto para el profeta Ibrahim alayhi salam, al que tanto amamos, porque estaríamos acortando su vida. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es desarrollar la vida del profeta Ibrahim alayhi salam en 2 clases, este domingo y el domingo que viene, inshallah. La información la sacamos de este libro, Qisasul Anbiya, escrito por Ibn Kathir, rahimahullah, que sale de ese gran volumen, esa gran enciclopedia biográfica que se titula Al-Bidaya wa Nihaya, la historia del principio al fin. ¿Qué podemos decir del profeta Ibrahim alayhi salam? Un profeta que está encuadrado dentro de los 5 profetas más importantes que han existido. Sabemos que son el profeta Nuh, el profeta Ibrahim, el profeta Isa, Jesucristo, el profeta Musa alayhi salam y el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah azza wa jal dijo que el profeta Ibrahim kana umma, es decir, que una sola persona, un solo profeta para Allah azza wa jal era como toda una nación. Vosotros sabéis que cuando el profeta Muhammad alayhi salatu salam se postre ante Allah azza wa jal el día del juicio final y Allah azza wa jal le diga: oh Muhammad, pide, ¿qué quieres? ¿Por quién quieres pedir? ¿Qué dirá el profeta Muhammad? Ummati, ummati, mi umma. Pues para Allah azza wa jal el profeta Ibrahim era como toda una umma completa, un conjunto de millones de personas, un equipo de una sola persona. Además, el profeta Ibrahim alayhi salam es conocido como el mejor profeta que jamás ha existido, después, por supuesto, de vuestro profeta, de nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. También sabemos que el profeta Ibrahim era conocido y es conocido como Khalilullah, el amigo de Allah. Pero tenéis que tener en cuenta una cosa cuando decís el amigo de Allah, no el amigo como mi amigo y hermano Jemel o mi amigo y hermano Aisa, no. Porque Allah azza wa jal no necesita amigos. Allah azza wa jal es una entidad que no tiene nada que ver con el ser humano. Lo que decimos con Khalilullah, el amigo de Allah, es que era alguien muy cercano a Allah azza wa jal. Era una persona a la que Allah azza wa jal le había otorgado mucho. Además, le había dado la sabiduría. Y Allah azza wa jal lo expresa en el Corán diciendo: y le dimos la sabiduría, el conocimiento. Y vais a ver que a lo largo de la vida del profeta Ibrahim alayhi salam se tuvo que enfrentar a situaciones muy complicadas, a situaciones muy adversas y difíciles, en las que solamente una persona con un conocimiento extraordinario podría salir y podría seguir adelante. El profeta Ibrahim alayhi salam hizo una dua, le hizo una dua a Allah azza wa jal y le dijo: وَجَعَلْ لِلِّسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. El profeta Ibrahim dijo: وَجَعَلْ لِلِّسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ, que significa: oh Allah, hazme ser querido por todos los habitantes de la tierra hasta Yawm al-Qiyamah, haz que todos me amen. Es la dua que le pidió el profeta Ibrahim a Allah azza wa jal. Y hoy en día podemos comprobar que esa dua ha sido aceptada. Fijaros, los cristianos aceptan a Ibrahim alayhi salam, el profeta Abraham, dicen que el profeta Abraham es el padre de los profetas. Los judíos aceptan a Abraham, porque de Abraham viene Banu Israel, que son las 12 tribus en las que desarrollaron
la religión judía prácticamente. Y no hay duda de que nosotros los musulmanes respetamos, admiramos, hablamos y seguimos del profeta Ibrahim o al profeta Ibrahim alayhi salam. Por lo tanto, la dua وَجَعَلْ لِلِّسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ se ha cumplido y Allah Azza wa Jal se la ha cumplido. Y debido a esto, los estudiosos de la religión, los sabios seculares, llaman a las religiones monoteístas, el cristianismo, el judaísmo y el islam, las religiones abrahámicas, porque todas llegan hasta Abraham. Los profetas más importantes de las religiones monoteístas, Sayyidina Isa alayhi salam, Musa alayhi salam y Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, todas, si estudiamos su genealogía, acaban en Ibrahim alayhi salam. Por lo tanto, Ibrahim es el padre de todos los profetas. Y además, ningún profeta vino que no fuera de la estirpe de el profeta Abraham alayhi salam. Ese es un don, es un beneficio que Allah Azza wa Jal le dio al profeta Abraham alayhi salam. Un gran privilegio. O Abraham, a partir de ahora, todos los libros y a partir de ahora, todos los profetas que vengan para hablar de la palabra de Allah Azza wa Jal, vendrán de los hijos y los nietos y tataranietos de Abraham alayhi salam. Y eso es algo que conocemos. Ibrahim alayhi salam nació en Babil. Babil es una zona en Irak, Babilonia, seguro que suena más Babilonia, en la zona de Irak. Y su padre se llamaba Azar. Aquí tenemos un poquito de discrepancia. Por una parte, vemos en el Corán que Allah Azza wa Jal dice: y cuando Ibrahim le habló a su padre Azar y le dijo, oh padre, etcétera, etcétera. Pero por otra parte, los genealogistas y los estudiosos de la religión, mufassirín, etcétera, etcétera, concuerdan que el nombre del padre de Ibrahim era Terah. La mayoría parece ser, sobre todo los sabios actuales, que el nombre del padre de Ibrahim era Terah. Wallahu a'lam. Eso no es algo que nos interese mucho. Puede ser Azar o puede ser Terah. Ibrahim, cuando era pequeñito, un chico pequeñito, vivía en un ambiente que no podéis ni imaginar. Era una zona en la que la idolatría era el pan de cada día. En la zona, en Babil, se adoraban ídolos. Ya sabéis lo que son ídolos, estatuas de piedra que la gente creaba, estatuas de madera que la gente creaba y le pedían cosas, le adoraban como si fuera su Dios. Y el padre de Ibrahim, fijaros, de todas las profesiones que os podáis imaginar, prácticamente era la peor. El ambiente en el que el profeta Ibrahim alayhi salam vivía era un ambiente que no se le puede desear a nadie, porque el padre de Ibrahim era la persona que creaba, la persona que inventaba y con sus manos realizaba estos ídolos. Es decir, el padre de Ibrahim era una persona que construía dioses. ¿Os imagináis que tu padre cree dioses? Y lo que es peor, ¿os imagináis que tu padre te diga: Ibrahim, mañana cuando te levantes, coge esta bolsa, coge este nuevo ídolo que he creado, vete al mercado y véndelo? Ibrahim era un chico muy joven, 12 añitos, y desde pequeñito Allah Azza wa Jal le había introducido el rechazo al concepto de idolatría. Era un chico pequeño, pero Allah Azza wa Jal le había dado la sabiduría. Entonces Ibrahim, triste, decía: ahora tengo que ir a desobedecer a Allah Azza wa Jal, el único Dios, porque de su propia fitra, de su propia naturaleza, rechazaba que existiera más de un Dios. Ha sido narrado que el pobre Ibrahim alayhi salam, nuestro amado Ibrahim alayhi salam, cogía a este ídolo y pasaba por un río cercano a su casa, y sacaba a ese ídolo de madera o de piedra, y lo metía dentro del agua, lo ahogaba y le hablaba y le decía: vamos, sálvate, nada, te estás ahogando. Tú no puedes ni salvarte a ti mismo y me vas a salvar a mí. Tú no puedes cuidar de ti mismo y me vas a cuidar a mí. Fijaros, con 12 añitos. Entonces Ibrahim alayhi salam hablaba con su padre y le decía: ya abati. Allah Azza wa Jal dice en el Corán que la fórmula y la forma en la que el profeta Ibrahim, con una edad tan temprana, le hablaba a su padre, era una fórmula de exquisitez, era la amabilidad por excelencia. Ibrahim alayhi salam le decía a su padre: ya abati, oh papá, ¿acaso no entiendes que tu religión y la religión de tus ancestros es una religión que no tiene sentido? Ya abati, adora a Allah Azza wa Jal, sígueme y adoremos al único Dios. Y el padre le decía: ya Ibrahim, aléjate de mí, márchate, déjame tranquilo, si no te tiraré piedras, te apedrearé. Entonces Ibrahim le dijo a su padre: papaíto, assalamu alaikum,
que la paz sea contigo. Yo no te molestaré, ningún mal vendrá de mí. Pediré a Allah Azza wa Jal que te perdone. Y más adelante, si leemos la sira del profeta Ibrahim, vemos que Allah Azza wa Jal le ordenó que no siguiera pidiendo por su padre, porque era claro que su padre era un incrédulo, era claro que su padre era un enemigo de Allah Azza wa Jal, porque adoraba a muchos dioses. Por lo tanto, Ibrahim alayhi salam dejó de pedir por su padre. Seguimos diciendo que Ibrahim, cuando tenía ya 17 años, ya era un chico maduro, era un chico joven, como Nabil alayhi salam, el profeta Ibrahim. Tenía ya que hacer da'wah, tenía que hablar con la gente, tenía que decirle a los miembros de su comunidad, a la gente que vivía en Babil, en Babilonia, que estaban en lo incorrecto, que iban por un camino muy malo, que Allah Azza wa Jal podría producir un castigo sobre ellos como había producido con tantos pueblos que Allah Azza wa Jal había destruido. Entonces, Ibrahim alayhi salam se acercaba a la gente y les hablaba: oh, amigos, oh compañeros, abandonad la fórmula de idolatría que tenéis, adorad al único Dios, Allah Azza wa Jal. Y todos, absolutamente todos, sin excepción alguna, le decían: Ibrahim, apártate de nosotros. Ibrahim, ¿cómo quieres que adoremos a tu Dios? Nosotros adoramos al Dios de nuestros padres, nosotros adoramos a los dioses de nuestros ancestros. Y esta siempre era la misma fórmula con la que todos los profetas venían a su pueblo, les aconsejaba que siguieran a Allah Azza wa Jal, el único Dios, el creador de lo que se ve y de lo que no se ve. Y siempre se repetía la misma fórmula. ¿Cómo vamos a hacerte caso a ti? Por lo menos el profeta Muhammad alayhi salatu salam era un hombre, pero estamos hablando de que Ibrahim alayhi salam tenía 16, 17 años, un niño que aconsejaba a los mayores, ancianos, sabios, que abandonaran esa religión, y todos le decían lo mismo: márchate, márchate, márchate o te castigaremos. Tú eres una persona que estás en lo incorrecto. Ellos le decían a Ibrahim alayhi salam. Un día, en esta localidad se celebraba una especie de fiesta, un Eid, como nosotros celebramos todos los años, alhamdulillah, que todos los musulmanes nos reunimos y rezamos en la musalla. Pues algo parecido. Era una obligación para que todos los habitantes de Babil fueran. No había excusa, todos tenían que ir. Era algo casi obligatorio. Ibrahim alayhi salam le dijo a su padre: padre, esta vez me vas a perdonar. Esta vez no puedo ir porque estoy enfermo. Me siento muy mal, no puedo ir. Por favor, perdonadme. Pero Ibrahim no estaba enfermo, era un plan que tenía. Y vais a ver qué plan era. Entonces todos, absolutamente todos los habitantes de Babil, de la ciudad, se fueron a las afueras a celebrar su fiesta, pues a presentar nuevos ídolos, a introducir nuevos dioses, Allahu alam, sea cual fuera el concepto, iban a celebrar. Cuando todos se fueron, cuando Ibrahim alayhi salam se quedó solito en la ciudad, dijo: ahora me toca a mí. Ibrahim alayhi salam cogió un hacha, y se dirigió al centro de la ciudad. Y en el centro de la ciudad era donde todos ponían sus ídolos. Una familia adoraba a este ídolo, otra familia adoraba a este, otra familia adoraba al otro. Eran muchos. Y en lo más alto de la cúspide, una especie de pirámide, había uno muy grande, gigante. Decían que era el dios de los dioses, el señor de los señores. Y luego iban colocando muchos otros ídolos. Ibrahim alayhi salam se levantó, cogió el hacha y empezó a romper uno detrás de otro. Con el hacha los rompió todos, absolutamente todos. No dejó ni uno, solamente dejó al más grande de todos. ¿Y qué hizo? Cogió el hacha y se la puso al gigante cerca. Unos brazos que tenía, se lo enganchó. Luego vinieron al día siguiente los habitantes de Babil. Y cuando imaginaros que todo por lo que vivís, todo lo que adoráis, ha sido destruido. Las mujeres se tiraban de los pelos, los hombres gritaban, lloraban al cielo. ¿Quién ha sido? ¿Quién ha podido hacer algo así? ¿Quién ha tenido agallas para hacer algo así? Gritaban, chillaban. Y uno de ellos dijo: un momento, ¿dónde está ese Ibrahim que siempre nos molesta? Que siempre nos viene gritando, insultando, no con las palabras y los insultos que conocemos hoy en día, sino llamándole que estáis desviados. Para ellos eran los peores insultos, porque hablaban de la religión de sus ancestros. ¿Dónde está ese Ibrahim? Y otro se levantó y dijo: un momento, además, yo no lo he visto en la fiesta. Ha sido él, traedlo, llamadlo.
Entonces llamaron a Ibrahim, lo trajeron, una especie de juicio popular. Y ahí estaba el pobre Ibrahim, alayhis salam, 17 años, enfrentado a miles de personas. ¡Oh, Ibrahim! ¿Quién ha sido el que ha hecho esto? ¿Has sido tú el que ha destruido a todos nuestros ídolos? ¿Has sido tú el que ha roto a todos nuestros señores? Ibrahim, tan joven, pero con la hikmah y con la sabiduría que Allah Azza wa Jal dijo, ¿por qué no vais? Un momento, ¿por qué no vais a ese grande y le preguntáis? Creo que tiene el hacha, a lo mejor ha sido él. Entonces, sí. Entonces le dijeron, Ibrahim, ¿te estás riendo de nosotros? ¿Quieres que vayamos a preguntarle? Tú sabes que no hablan, y tú sabes que no escuchan, y tú sabes que no responden. Entonces Ibrahim, ahí era donde él quería llegar y le dijo, no hablan, no escuchan, no responden, ¿y por qué les adoráis? ¿Cómo estáis adorando un trozo de piedra? Entended que estáis equivocados. Entonces Allah Azza wa Jal menciona en el Corán al-Karim que por un momento, los habitantes de Babil interiormente se lo pensaron y dijeron, este joven está llegando a un buen punto, creo que tiene un poco de razón. Pero luego que vino el orgullo, la madre de los pecados. El orgullo vino y dijo, nosotros vamos a dejar que un chico tan joven nos diga qué religión seguir, cuando nuestros padres y nuestros abuelos y nuestros tatarabuelos seguían esta religión. No aceptamos tu religión. Ibrahim, vamos a tener que castigarte. Entonces llegaba el momento del castigo. Había quedado claro que Ibrahim estaba en contra del politeísmo y había quedado claro que los habitantes de Babil no querían seguir a Ibrahim alayhis salam, a pesar de que él venía con la verdad y a pesar de que Ibrahim alayhis salam discutió con ellos, les hizo da'wah, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como vuelvo a decir, el orgullo es la madre de los pecados, la madre de todas las ma'asías. Acordaros que el primer pecado que se llevó a cabo fue el orgullo que Iblis, ¿sabéis quién es Iblis? El rey de los demonios. No se quiso postrar ante Adán alayhis salam cuando Allah Azza wa Jal se lo ordenó. ¿Por qué? Por orgullo. ¿Yo voy a postrarme ante un ser que ha sido creado de tierra cuando yo he sido creado de fuego? Orgullo. El orgullo fue lo que hizo que Qabil matara a su hermano Abil, por orgullo, porque su padre le quería más, su padre le daba todo, su padre siempre pedía por él. Pero Qabil era muy salvaje y mató a su hermano. El orgullo hizo que la mayoría de los profetas, a la hora de enfrentarse a las personas que le hacían da'wah, todos vinieran con la misma historia, el orgullo. Entonces llegaba el castigo. Se juntaron los sabios, los grandes señores de esa tierra y decidieron que el castigo que tenían que darle a Ibrahim alayhis salam tenía que ser un castigo que no se había llevado a cabo nunca, un castigo acorde al pecado que se había cometido. Acordaros que para ellos era el mayor pecado que se podía haber cometido. Entonces decretaron que el castigo era que deberían encender un fuego como no se había visto nunca jamás, y tendrían que lanzar a Ibrahim alayhis salam, quemarlo y acabar con él. Ibrahim alayhis salam, joven, él sabía el castigo que le iban a hacer, él sabía que le esperaba posiblemente la muerte, pero también sabía que Allah Azza wa Jal estaba con él. Porque si tú das por Allah, Allah te va a responder. Si tú sacrificas por Allah, Allah te va a ayudar. Allah Azza wa Jal no deja a nadie que diga la ilaha illallah. Allah Azza wa Jal no deja a nadie que defienda por la palabra de Allah. Eso es algo que tenéis que tener en corazón. La aqida de un musulmán tiene que estar clarísimo que si tú das por Allah, si tú sacrificas por Allah, Allah Azza wa Jal te va a responder. Hagas lo que hagas, sea el sacrificio que sea. Voy a ayudar a tal persona, fi sabilillah, por Allah, te garantizo que Allah Azza wa Jal te lo va a devolver, multiplicado. Entonces Ibrahim alayhis salam estaba conforme, sabía que Allah Azza wa Jal le iba a ayudar. Entonces el pueblo entero empezó a crear el fuego, un fuego que estuvieron encendiendo durante 40 días, dicen los sabios de la Sunna. Y era tan particular que las madres embarazadas se levantaban y echaban leña al fuego y decían a sus dioses: vengo a participar del fuego para que me recompenses, para que castiguemos a este hombre que ha hablado en contra de ti. Y los padres cogían a sus hijos pequeñitos y los llevaban y le decían: tú también, tira, participa. Querían que sus hijos participaran del castigo a Ibrahim alayhis salam. Es algo parecido a
En España no mucho, pero en Inglaterra, en Londres, los padres cogen a los hijos siempre y le dan un billete de 10 pounds, 10 dólares o 10 libras y le dicen, échalo tú. Y le dicen a los hijos que participen en la colecta para enseñarles cómo tienen que hacer de mayor. Pues básicamente estas madres lo que querían era enseñar a sus hijos que tenían que rechazar todo lo que fuera en contra de sus ídolos y que un día pensaran, yo contribuí al castigo de aquel que dijo que existía solamente un Dios, de aquel que rompió a todos nuestros dioses. Como os digo, los sabios de la Sunna dicen que estuvieron echando leña durante 40 días para que el fuego fuera inmenso y el castigo fuera efectivo. Durante ese tiempo, Ibrahim, alayhi salam, estaba encerrado, encarcelado, hasta que llegó el día. Y sacaron a Ibrahim, alayhi salam, manos amarradas con unas cuerdas y las piernas amarradas con unas cuerdas. Como el fuego era tan caluroso, no se podían acercar. De hecho, los pájaros no podían volar por encima del fuego. Imaginaros un fuego prácticamente de 30 metros de alto y de 40 metros a la redonda. Como el tiro nacional entero, imaginaros. Y se la tuvieron que ingeniar de alguna manera para castigar a Ibrahim alayhi salam, pero sin castigarse a ellos mismos, sin quemarse a ellos mismos. Entonces alguien vino con la idea de coger a Ibrahim alayhi salam, que estaba amarrado, ponerlo en una palmera, en la copa de una palmera. Sabéis que las palmeras son más o menos flexibles. Tirar y lanzarlo, más o menos como una catapulta. ¿Sabéis lo que es una catapulta que utilizaban en las guerras? Pues se llevó a cabo el castigo. Ahí a Ibrahim lo amarraron, lo pusieron en esa palmera, tiraron, tensaron y lo soltaron. Y ahí vemos a Ibrahim dirigiéndose al fuego. Ibrahim por el aire, haciendo dua, hablando con su Señor. Y de repente, ¿quién viene? Jibril alayhi salam. El ángel Jibril alayhi salam. Mientras Ibrahim iba por el aire, volando, se le presenta a Jibril alayhi salam y le dice: ¡Oh Ibrahim! ¿Necesitas ayuda? Y le dijo Ibrahim: de ti no, pero de Allah azza wa jal sí. Fijaros, está dirigiéndose a un fuego del que no puede salir, del que sin duda alguna va a morir. Una ayuda de Allah azza wa jal le viene. Ibrahim, ¿necesitas ayuda? De ti no, pero de Allah azza wa jal sí. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu dijo que esas fueron las palabras, la fórmula perfecta. De hecho, la dua que hizo Ibrahim alayhi salam es una fórmula y una dua que hasta hoy en día conocemos. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. En Allah depositamos todas nuestras confianzas, todos nuestros asuntos, y qué bendito auxiliador es Allah azza wa jal. Más o menos esa es la traducción de Hasbunallah wa ni'mal wakil. Y ahí podemos ver la puesta en escena de lo que conocemos como tawakkul. Tawakkul. Depositar toda tu confianza en Allah azza wa jal. Allah azza wa jal me encomiendo y me pase lo que me pase, es decreto de Allah azza wa jal. Me han castigado, pero Allah azza wa jal va a venir con la recompensa. Porque en muchas ocasiones vemos que alguien está siendo castigado, que alguien está siendo oprimido, pero en realidad detrás de esa opresión hay una recompensa de Allah azza wa jal. Y vemos que alguien sufre mucho y nadie le auxilia, pero detrás de esa recompensa, detrás de ese castigo y detrás de esos momentos que están pasando hay una recompensa de Allah azza wa jal. Y pido a Allah azza wa jal desde aquí que el sufrimiento que están pasando nuestros hermanos en Palestina haya una recompensa para todos ellos, inshallah. Entonces Ibrahim alayhi salam se dirigía al fuego y Allah azza wa jal dio una orden. Allah azza wa jal habló con el fuego. ¿Y cómo le dijo al fuego? Exactamente le dijo: Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. ¿Qué significa? Ya naru, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Oh fuego, sé frío, pero pacífico con Ibrahim. Porque si hubiera dicho Kuni bardan, sé frío, hubiera muerto, hubiera congelado. Entonces no hubiera tenido ninguna esperanza de vida. Por eso Allah azza wa jal añadió a la orden wa salaman y pacífico, que no dañe.
Entonces Ibrahim cayó al fuego y el fuego, semi'ana wa ta'ana, escucho y obedezco. Y el fuego se volvió frío y pacífico, templado, perfecto para que Ibrahim pudiera vivir en esa montaña de fuego. Ibrahim alayhi salam estuvo exactamente durante 40 días en ese fuego. Otros sabios dicen que estuvo 2 días, otros sabios dicen que estuvieron en ese fuego durante 1 día. Allahu alam. Pero lo que sí sabemos es que Ibrahim alayhi salam salió. Y cuando Ibrahim alayhi salam salió y habló con la gente, más adelante dijo que los días que estuvo en el fuego fueron los mejores días de su vida. Los días que estuvo en el fuego con Allah Azza wa Jal, él y Allah, él y su amigo, Allah y su Señor, él y su Señor, Allah y su siervo, el siervo y su Señor. Ibrahim tenía hambre y le pidió a Allah subhanahu wa ta'ala comida, y Allah Azza wa Jal le envió uvas. Come uvas hasta que te sacies. Y llega el momento en el que Ibrahim alayhi salam sale del fuego. Imaginaros, celebrando, cantando, todos bailando. Hemos matado a Ibrahim, Ibrahim ha muerto, aquel que nos amenazaba ha muerto. Y de repente sale una persona andando del fuego. Es algo que no se puede una persona ni imaginar. Y ellos lo vieron con sus propios ojos. Era un milagro, mu'ajiza, un milagro de Allah Azza wa Jal. Entonces Ibrahim salió y se acercaron todos a hablar con él. Y él siguió con su da'wah. Habéis visto un milagro. Habéis presenciado que el poder de Allah Azza wa Jal es incomparable. Es algo al que nadie se puede asemejar. Creed en Allah Azza wa Jal. Entonces ellos pensaron que fue una fórmula de una brujería, o que fue un brujo, o que era alguien que tenía artimañas, magia negra. Entonces dijeron, márchate de aquí. Márchate de aquí. No puedes seguir con nosotros. Entonces Ibrahim alayhi salam se tuvo que marchar. Con su mujer, con su sobrino Lut, y se marcharon. Los 3 únicos musulmanes que existían en la tierra. Ibrahim alayhi salam, Lut alayhi salam, que es otro profeta, y si leéis la historia de Lut vais a ver que es una historia muy muy importante, y su mujer. Los 3 se marcharon. Tuvieron que irse, porque estaba claro que en ese pueblo no se podían quedar. Entonces se marcharon. Ibrahim alayhi salam tenía una mujer. La mujer de Ibrahim alayhi salam se llamaba Sara. Y el profeta Muhammad alayhi salatu salam habló de Sara y dijo que Sara era la mujer más bella que jamás existió sobre la faz de la tierra después de Hawa, después de vuestra madre Hawa. Eva, Adán, Hawa. Hawa es lo mismo que Eva alayhi salam. Y entonces se marcharon. Y Sara era la prima hermana de Ibrahim, marido y mujer, pero eran primos hermanos. Y al marcharse, antes de abandonar la ciudad, existía un rey, más que un rey, era un emperador. El profeta Muhammad alayhi salatu salam nos dijo que en la historia de la humanidad han existido 4 personas, solo 4, que han dominado el mundo entero. 2 musulmanes y 2 no musulmanes. Emperadores, personas que dominaban todo lo que los ojos veían. Los 2 musulmanes, uno de ellos era el profeta Suleimán alayhi salam y el otro Dhul Qarnayn. Y si leéis la sira veréis que Dhul Qarnayn es la persona que encerró Ya'juj y Ma'juj debajo de la tierra y que ya saldrán al final de los días y que Isa alayhi salam vendrá, los destruirá, etcétera, etcétera. Y los 2 no musulmanes, uno era este del que hablo, que se llamaba Nimrud, y el otro era Bukhtanasar. Y Bukhtanasar era un emperador que degolló a Banu Israel, a los hijos de Israel, a la comunidad judía, e hizo ríos de sangre con ellos. Sabemos que la comunidad judía, los hijos de Israel, sufrieron mucho, y uno de los que castigaron a esta comunidad fue Bukhtanasar. En Occidente es conocido, en los historiadores, como Nabucodonosor. Nimrud se enteró de que había una persona que adoraba a un solo Dios y lo hizo llamar, que lo trajeran ante él. Entonces, Ibrahim alayhi salam, frente al gran emperador, Nimrud. Y Nimrud le decía, oh Abraham, ¿qué es esa nueva
historia que vas diciendo que existe solamente un Dios? Porque Nimrud no adoraba ídolos. Nimrud no decía que existían ídolos. Nimrud decía, yo soy Dios. Nimrud decía, yo soy Dios. Ana Rabbi. Entonces se encontró con una persona que competía con él, una persona que le trajo otra ideología y tenía que castigarle. O por lo menos quería hablar con él directamente. Entonces le dijo, Ibrahim, cuéntame, ¿qué es esa historia que vas contando? ¿Cuál es esa ideología, esa religión? Entonces Ibrahim le hizo da'wa, habló con él y le dijo, Allah Azza wa Jal, el creador de los mundos, el creador de todos los universos, el que da la vida y el que da la muerte. Subhanallah. Y este hombre, este señor Nimrud, dijo, el que da la vida y el que da la muerte, ese es tu señor. Muy bien. Días atrás, Nimrud había condenado a muerte a dos personas que estaban condenadas a muerte. Mandó que los trajeran. Y cuando vinieron, fijaros, esa es la ignorancia, la hipocresía. A uno lo dejó vivir. Tú estás perdonado, márchate. Y a ti, matadlo. Fijaros. A uno lo dejó vivo y a otro lo mató. Y le dijo, mira Ibrahim, yo también doy la vida y doy la muerte, igual que tu Señor. Ibrahim con hikma podría haber rechazado ese concepto, podría haber gritado, pero os repito que Allah Azza wa Jal le dio la sabiduría, Allah Azza wa Jal le dio el conocimiento. Entonces le dijo algo de lo que más tarde Allah Azza wa Jal menciona en el Corán. Y le dijo, muy bien, no vamos a discutirlo. Tú das la vida, tú das la muerte. Mi Señor, Allah Subhanahu wa Ta'ala, hace que el sol salga por el este. Sácalo tú por el oeste. Venga, ¿no dices que tú puedes competir con mi Señor? Adelante. El sol sale por el este todos los días. Ahora tú, sácalo todos los días por el oeste. Y Nimrud se quedó callado, no pudo hablar, cabizbajo, avergonzado. Y Allah Azza wa Jal lo menciona en el Corán diciendo, y aquel que era incrédulo, aquel que no creía, sufrió la mayor humillación. Fue vencido por nuestro siervo Ibrahim alayhis salam. Entonces Ibrahim alayhis salam se marchó, venció claramente a ese debate que había tenido con Nimrud. Y Nimrud era la persona que distribuía las comidas, las provisiones a todas las personas. Este pasaje es importante porque se muestra otra mu'ajiza de Allah Azza wa Jal, otro milagro de Allah Azza wa Jal. Entonces Ibrahim alayhis salam con algunos compañeros fue a recibir la comida que normalmente recibían, las provisiones. Pero cuando se enteraron de que Ibrahim alayhis salam había discutido con el gran emperador Nimrud, le dijeron, no, para ti no hay nada, márchate. Ibrahim tenía que ir a casa y su mujer tenía que comer y no tenía nada. Entonces cogió 2 sacos, los llenó de arena, los cerró y fue a su casa y dijo, os dejaré ahí para que crea Sara que hay algo de comida y gane un poco de tiempo. Y se quedó dormido. Cuando se levantó, los sacos había arena, tierra. Y cuando se levantó Ibrahim alayhis salam, la mesa estaba llena de comida, todo tipo de comidas, todo tipo de alimentos y bebidas. Y Abraham alayhis salam preguntó, ya Sara, ¿de dónde ha salido esta comida? Y ella le dijo, de los sacos que has traído, estaban repletos de comida. Entonces Ibrahim alayhis salam entendió que había sido un regalo de Allah Azza wa Jal, que había sido una bendición de Allah Azza wa Jal por el debate que había tenido con Nimrud y por haberse mantenido firme en la palabra de Allah Azza wa Jal. Entonces Ibrahim se da cuenta de que tiene que marcharse. No puede quedarse en Babil, en Irak, y se tiene que ir y se va a una zona llamada Harran. Harran, que está en Siria, en el sur de Siria. Y se va con su mujer. Antes de continuar, recordaros una cosa muy importante. Nimrud, o Namrud, según algunos estudiosos, murió de una forma que no debe pasar desapercibida para vosotros. Nimrud era la persona que decía, yo soy Dios. Nimrud tenía el ejército más grande que caminaba sobre la tierra. Y Allah Azza wa Jal, aquellos que son déspotas, aquellos que son orgullosos, los castiga de la forma menos pensable o más impensable. Allah Azza wa Jal mató al hombre que decía que era Dios
y que era el Señor de todo lo que había sobre la tierra, con el ser más insignificante que podéis imaginar. Un mosquito. Un mosquito acabó con la vida de Nimrud. Y Allah Azza wa Jal hizo que ese mosquito se le introdujera por la nariz a Nimrud y que empezara a comerle su cerebro poco a poco, poco a poco, poco a poco. ¿Os imagináis? Por la noche cuando queremos dormir y un mosquito no nos deja tranquilo, es molesto, ¿verdad? Pues imaginaros que está dentro de vuestra cabeza. Imaginaros que está dentro de vuestro cerebro comiéndoos poco a poco. Y es narrado por Ibn Kathir, rahimahullah, que Nimrud se cogía un zapato y se golpeaba la cabeza. Y en otras narraciones que con un martillo se golpeaba la cabeza, él mismo del dolor que sufría, hasta que murió. Así fue como pasó a otra vida Nimrud. Esa fue la muerte de Nimrud. Y decimos que Ibrahim se marcha a otro lugar llamado Harrán, que está en el sur de Siria, y aquí se encuentra con otro problema. El problema es que en este lugar los habitantes de Harrán adoran a planetas, estrellas, ya no adoran a ídolos de piedra o de madera. En este caso, lo que adoran son estrellas. Y por la noche decían, ese es mi Señor, esa estrella. O ese planeta es mi Dios. O el sol es mi Dios. La luna es mi Dios. Entonces Ibrahim sabía que tenía que hacer algo. Nuevamente, la idolatría estaba de manifiesto. Ibrahim a.s. tenía que hacer da'wa otra vez, porque es la naturaleza de los profetas. Da'wa día tras día, desde que te levantas hasta que te vas a dormir. Da'wa día tras día. Y aquel que tiene un poquito de conocimiento tiene que hacer un poquito de da'wa con las personas cercanas, aunque sea contando un pequeño hadith, explicándolo, inshallah. Entonces Abraham a.s. reunió a todos por la noche. Y estaban debatiendo y hablando, y cada uno adorando a sus dioses. Entonces Ibrahim a.s. vio a una estrella luminosa, y dijo, Hada Rabbi, ese es mi Dios, un Dios que brilla, un Dios grande, ese es mi Dios. Y luego se dio cuenta de que la estrella desapareció. Hay estrellas fugaces, estrellas que vienen, que se van, que quedan 3 o 4 minutos. Entonces Ibrahim dijo, pero cuidado, no penséis que Ibrahim estaba adorando las estrellas. Vais a ver al final que todo forma parte de una estratagema, todo forma parte de un plan perfecto. Pero dijo, Hada Rabbi, ese es mi Dios. Entonces la estrella desapareció, se fue, se desvaneció. Entonces Ibrahim gritó, ¿dónde está mi estrella? ¿Dónde está mi Dios? No, yo tengo que tener un Dios que se quede más tiempo conmigo. Entonces vio la luna, una luna resplandeciente, grande, redonda, y dijo, Hada Rabbi, este es mi Dios. Este es mi Dios, es más grande, es más luminoso, toda la noche entera conmigo, este es mi Dios. No quiero otro, va a estar conmigo. Y por la mañana cuando se levantó y seguían adorando, la luna ya no estaba, la luna había desaparecido. Entonces Ibrahim seguía con su estratagema y decía, no, yo tengo que tener un Dios 24 horas del día, yo no puedo tener un Dios a media jornada, tiene que estar conmigo por la noche y por la mañana. ¿Y si necesito algo durante el día? ¿Y si necesito pedirle algo durante el día? ¿Entonces qué? Entonces, ¿qué vio? El sol, luminoso, resplandeciente, gigante. Dijo, Hada Rabbi, este es mi Dios. Mi Dios es el sol gigante que desde que nos levantamos hasta que nos dormimos, este es mi Dios. Entonces, por la noche, el sol se marchó. Y nuevamente Ibrahim a.s. se reunió con todos y les dijo, ¿acaso no reflexionáis? ¿Acaso no reflexionáis que no podéis adorar a una estrella por la noche, a una luna por la noche, por la mañana al sol, a un planeta? ¿Acaso no os dais cuenta de que no podéis seguir con esa metodología, con esa adoración? ¿No podéis seguir adorando a estrellas y planetas? Y la gente nuevamente no le creía. La gente decía, tú sigue con tu ideología que nosotros seguiremos con la mía. Nuevamente la misma historia. Nuevamente nosotros no vamos a seguir con aquello que tú dices. Nosotros vamos a seguir con los dioses de nuestros padres. Las pruebas eran claras, las pruebas estaban presentes, pero aún así no querían creer. Entonces Ibrahim a.s., después de toda esa discusión, tuvo que marcharse de Harrán y se tuvo que ir. Se marchó de ese sitio porque quería ir a un lugar donde pudiera ser da'wa, quería ir a un lugar donde pudiera hacer
que la gente adorase a un solo Dios. Fi sabilillah. Y se marchó a Egipto. Llegó a Egipto y se dio cuenta de que Egipto era peor todavía. Egipto era peor de lo que él pensaba. Porque en Egipto vivía un rey. Vivía un rey que era lo más corrupto que os podéis imaginar. Ese rey tenía espías. Era un hombre que despreciaba a las mujeres, abusaba de las mujeres. Y tenía espías que se acercaban a su rey y cuando veían una mujer bella, pues le decían: oh rey, hay una mujer bella en tal sitio. Y el rey ordenaba que si esa mujer estaba casada, mataran al marido. Lo mataran. Sin embargo, si estaba con su hermano, o con su primo, o con cualquier otro, los dejaran vivos. Entonces, Ibrahim a.s. llega a Egipto con Sara, nada más y nada menos. Que sabéis que el profeta a.s. dijo que era la segunda mujer más bella de la historia de la humanidad. Y los espías lo vieron. Y los espías se dieron cuenta de que podían ganarse una retribución con su señor. Y fueron rápido a decírselo. Oh señor, hay un hombre que está con una mujer. Entonces el rey mandó que trajeran a esa mujer. Pero Jibril alayhi salam nuevamente descendió y le contó a Ibrahim lo que estaba pasando. Le dijo que ese rey quería quitarle a su mujer. Y ya os podéis imaginar. Entonces Ibrahim alayhi salam le dijo a Sara: ya Sara, si te preguntan quién soy yo, di que soy tu hermano. En realidad no mentía mucho, porque aunque fueran marido y mujer, eran hermanos en religión, ya que él y ella y Lut alayhi salam eran los únicos musulmanes. Así que si te preguntan, di que yo soy tu hermano. Y efectivamente vinieron y le quitaron a Sara. Se llevaron a Sara. Ibrahim alayhi salam sabía lo que iba a ocurrir. ¿Pero qué va a hacer? Imaginaros, ¿qué va a hacer? Un hombre solo, con todo un ejército. Lo único que podía hacer era nuevamente encomendarse a Allah subhanahu wa ta'ala. Y desde que se llevaron a Sara, se quedó en su casa rezando, haciendo dua y pidiendo a Allah azza wa jal que por favor no maltrataran a su mujer y que protegiera a su mujer. Y repito que Allah azza wa jal está con aquellos que están con Allah. Aquel corazón que está con Allah subhanahu wa ta'ala siempre va a estar con él. Y acordaros que Allah azza wa jal siempre nos pone a prueba. Y Allah azza wa jal pone a prueba sobre todos los profetas. Y el profeta Muhammad alayhi salatu salam nos dijo: no ha habido ningún solo profeta que haya sido probado tanto y que haya tenido tantas pruebas como Ibrahim alayhi salam. Y el profeta que más ha sufrido es nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Entonces, imaginaros la situación. El rey en su habitación con la mujer de Sara. Un rey que no tenía escrúpulos, un rey que no temía a Dios, un rey que no tenía ningún tipo de pudor. Y en ese momento, cuando el rey se quería acercar a Sara para tomar de ella lo que era haram, en ese momento Sara le dijo: ya Allah, protege mi honor, ya Allah. Este hombre quiere el haram y yo soy haram para él, yo soy halal para mi marido. Y en ese momento Allah azza wa jal respondió a la dua de Sara y el rey se quedó inmóvil, quieto. No se podía mover, solamente podía mover la boca a una distancia de 2 metros. Y en ese momento el rey le dijo: tú, ¿qué has hecho? Por favor, sálvame, no te voy a hacer nada. Solo suéltame. Entonces Sara nuevamente levantó las manos: ya Allah, déjale, ya Allah. Si le ocurre algo y muere, van a pensar que Ibrahim y yo le hemos matado y entonces nuestros problemas se multiplicarán. Entonces Allah azza wa jal lo liberó, lo soltó. Y nuevamente, por segunda vez, fue corriendo hacia ella, sin pudor. Y otra vez Sara pidió a Allah azza wa jal: ya Allah, protégeme, ya Allah. Y otra vez se quedó inmóvil, quieto, no podía moverse. Estaba pensando y sabía ya que algo ocurría aquí. Por favor, suéltame, no voy a hacer nada, te voy a dejar marchar, solo suéltame. Y Sara nuevamente pidió a Allah azza wa jal que lo soltara.
Allah Azza wa Jal lo dejó otra vez móvil, que moviera, y por tercera vez fue a por ella. Y otra vez Sara, ya Allah, protégeme, Allah, protégeme. Otra vez quieto, inmóvil, tercera vez. Entonces le pidió que por favor la dejara, que ya no iba a hacer nada, que la iba a dejar libre, que se iba a marchar. Nuevamente Sara pidió a Allah Azza wa Jal que lo dejara, y ya el rey la dejó. No hizo nada, y se puso a gritar: ¿qué me habéis traído? ¡Un demonio! ¿Qué habéis traído? ¡Una bruja! ¡Sacadla de aquí! ¡Sacadla! Fijaros, no la dejó libre, sino que además le dio regalos y además le dio a una mujer, una esclava que tenía con ella, que se llamaba Hajar. Acordaros de este nombre, que es muy importante. Le dijo: márchate, coge los regalos, vete con Hajar y vete con tu gente. Entonces Sara alayhis salam se marchó, y cuando llegó a su casa, Ibrahim alayhis salam estaba rezando, estaba sentado, posternado ante Allah Azza wa Jal, aún pidiendo a Azza wa Jal que protegiera a su mujer, y la protegió. Era evidente que Allah Azza wa Jal protegió. Nuevamente repito que el corazón que está con Allah, Allah está con él. Y Allah Azza wa Jal le dijo: ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y ella le dijo: Allah Azza wa Jal me ha protegido. No ha pasado nada. Me ha dado regalos y además me ha dado a esta mujer que se llama Hajar, que es una esclava que tenía y nos la ha regalado. Entonces Ibrahim alayhis salam agradeció a Allah Azza wa Jal, se levantó y se tuvieron que marchar. Otra vez se tuvieron que ir. ¿Por qué? Porque el honor es lo primero. Abraham era un hombre de honor. Un hombre que era a su mujer, cogió y se marchó. Y se fue con Sara, con Hajar y él. Y los tres se marcharon. Tenéis que saber también que muchos sabios del Islam, y sobre todo muchos sahaba, han dicho que Ibrahim alayhis salam mintió 3 veces. 3 veces. 3 mentiras. Y lo encontramos en todo tipo de libros, pero no para decir que Ibrahim era un mentiroso, no, sino que cambió la verdad para salirse del paso. Cambió la verdad para salvarse. Era la única fórmula que tenía para conseguir lo que él quería. La primera mentira fue, ¿os acordáis? Cuando dijo: estoy enfermo. Esa fue la primera. La segunda es cuando dijo: creo que ha sido ese, el gigante, el que tiene el hacha. ¿Os acordáis? Y la tercera es cuando dijo: es mi hermana. Sara era su hermana. Esas fueron las 3 mentiras y lo único que se puede decir en cuanto a ello de Ibrahim alayhis salam. Y entonces Ibrahim alayhis salam se tuvo que marchar otra vez de esa ciudad. Y se fue con Hajar y se fue con Sara, se fueron a Palestina. En esta ocasión se dirigieron a Palestina, donde se encontraron con Lut. ¿Os acordáis de Lut? Lut era el sobrino del profeta Ibrahim alayhis salam. El padre de Ibrahim tenía muchos hijos, uno de ellos era Hedar. Hedar es el padre de Lut, Hedar el hermano el hermano de Ibrahim, por lo tanto Lut es el sobrino de Ibrahim alayhis salam. Y Lut es muy importante porque es un profeta también. Lut es un profeta y tenemos su historia y su vida en todos los libros. Lut es un profeta al que Allah Azza wa Jal mandó a una tierra en la que se llevaba a cabo la mayor corrupción que se llevaba en la tierra hasta entonces. Algo totalmente deleznable. Y esa zona se llamaba Sudum al-Muttafiqa. Muchas veces en historias de Occidente vemos la historia de Sodoma y Gomorra. Conocemos Sudum. Y Sudum era un lugar en el que, wa'a'udhu billah, los hombres iban con los hombres. Fue el lugar en el que nació la homosexualidad. Y Allah Azza wa Jal mandó al profeta Lut alayhis salam a hablarle a ese pueblo, a hacerle da'wa a ese pueblo. Porque era inconcebible el fenómeno que os acabo de comentar. En Palestina, Ibrahim alayhis salam se establece con su mujer. En Palestina, Ibrahim alayhis salam tiene negocios, empieza a criar cabras, borregos, vacas, crea una casa, tiene una familia, está contento, tiene una mujer, Hajar está con ellos, pero hay algo que le falta.
Imaginaros que tenéis todo lo que queréis, eres un profeta de Allah, tienes una esposa, tienes casa, la riqueza te va bien. Y había algo que Ibrahim alayhi salam deseaba con todo su corazón. Y era un hijo. Ibrahim alayhi salam no tenía hijos. ¿Por qué? Porque Sara era estéril. Sara no podía tener hijos. Estaba enferma y no podía tener hijos. Entonces, Ibrahim tenía 85 años por entonces. 85 años. Tenía todo, no tenía hijos. Entonces, Sara, la mujer de Ibrahim, empieza a ver a su esposo triste. Empieza a ver al profeta de Allah cabizbajo porque no tiene un hijo. Entonces, en ese remordimiento de conciencia, se acerca a Ibrahim y dice: Ibrahim, esposo, te he observado, te he visto y creo que lo que tú más deseas es un hijo. Yo no te puedo dar un hijo. Yo estoy enferma, soy estéril. Pero si quieres, cásate con Hajar. Toma a Hajar, cásate con ella, tener hijos, que Allah te bendiga a ti, que Allah la bendiga a ella y que Allah nos bendiga a todos. Ibrahim alayhi salam se puso muy contento, aceptó la invitación de Sara alayhi salam, se casó con Hajar y al año siguiente tuvieron su primer hijo, a los 86 años. 86 años y Ibrahim alayhi salam tiene un hijo con Hajar. Acordaros, eso es muy importante, porque en la historia de Ibrahim tenéis que tener muchos datos importantes. Acordaros que va a haber una ramificación. Va a haber un hijo por aquí, otro hijo por aquí, profetas por aquí, ya lo iremos desarrollando inshallah. De momento, tened en cuenta que Ibrahim alayhi salam a los 86 años tiene un hijo con la mujer, la esclava que ese rey regaló a Sara. ¿Bien? Tiene un hijo con Hajar. Y ese hijo se llamó Ismael, que se convertiría más adelante en un profeta muy importante. Y además de Ismael, de su descendencia, viene el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Por eso dicen muchos estudiosos seculares que la religión islámica es la religión ismaelita, por terminología más o menos. Entonces, Allah Azza wa Jal lo pone a prueba. Viene la gran prueba. Fijaros, Ibrahim alayhi salam es el profeta de Allah. Ibrahim alayhi salam ha cumplido con éxito todas las pruebas que Allah Azza wa Jal le ha encomendado. Ibrahim alayhi salam tiene una mujer, Sara. Ibrahim alayhi salam tiene otra mujer, Hajar. Ibrahim alayhi salam tiene un hijo, Ismail. La felicidad no puede ser mayor. Ibrahim alayhi salam era el hombre más feliz del mundo. Y además llamaba a la palabra de Allah Azza wa Jal. Pero viene la gran prueba. Primero, porque es un profeta. Y segundo, porque os he dicho que el profeta Ibrahim alayhi salam es el profeta que más pruebas ha sufrido a lo largo de la historia de todos los profetas. Entonces, Hajar, Sara, día tras día, observa, ve, se da cuenta de que Ibrahim alayhi salam pasa más tiempo con Hajar. Que Ibrahim alayhi salam le da todo su cariño a su hijo Ismail. Poco a poco no olvida, no ignora, no es negligente con Sara alayhi salam, pero de un modo u otro va acercándose un poquito más a Hajar y a Ismail. Entonces los celos empiezan a comer el interior de Sara alayhi salam. Muy celosa porque está viendo que su marido se va con su otra mujer, con el hijo que no es suyo. Entonces se cansa y le dice a Ibrahim: no dejes que Hajar esté conmigo a solas en una habitación, no quiero estar con ella. Incluso en muchas narraciones se puede ver y se puede leer que Sara fue un poco abrupta con ella, un poco severa con ella, por los celos. Eso es algo natural en el ser humano. Y la orden de Allah Azza wa Jal viene. Ahora viene la gran prueba a la que se tiene que enfrentar Ibrahim alayhi salam. Y Allah Azza wa Jal ordena a Ibrahim alayhi salam que coja a su mujer Hajar y que coja a su hijito Ismail
recién nacido, un bebé, y que se los lleve. Que se los lleve y que se separen de Sara. Que se marchen, que dejen sola a Sara y que se la lleven a un desierto, a una zona que se llamaba Becca. Becca es lo que hoy en día conocemos como la Meca. Ibrahim alayhis salam, dentro de su corazón, pues su hijo acaba de nacer, 86 años esperando a tener un hijo, y ahora Allah Azza wa Jal le ordena: coge a tu hijo, coge a tu mujer y abandónalos en mitad del desierto. Déjalos en mitad del desierto y vuelve con tu mujer Sara. Ibrahim alayhis salam lloraba por dentro. ¿Pero qué dijo? Semi'ana wa ta'ana. Allah dice y yo obedezco. Allah ordena y yo obedezco. Entonces le dice a su mujer: Hajar, vámonos. Hajar va con su marido, Hajar va con su hijo, con su bebé, y se dirigen caminando kilómetros y kilómetros hasta la mitad del desierto, al centro del desierto. En ese momento, Ibrahim alayhis salam le da a Hajar una bolsa que contenía dátiles y una piel cerrada que contenía agua, una cantimplora de agua. Se la da, se da la vuelta y se marcha. Entonces Hajar: ¡Ya, Ibrahim! ¿Dónde vas? Ibrahim seguía caminando. Ibrahim se marchaba, no escuchaba, pero no quería escuchar, no respondía. Nuevamente Hajar: Ibrahim, ¿dónde vas? ¿Me vas a dejar aquí sola? ¿Con este bebé? ¿En mitad del desierto? Ibrahim seguía caminando. Su corazón lloraba. Su corazón no os podéis imaginar cómo estaba. Pero la voluntad de Allah Azza wa Jal es lo primero. Fijaros qué prueba. Fijaros qué prueba. Todos los años de tu vida, 86 años esperando, y cuando por fin nace tu hijo, que Allah Azza wa Jal te ordene que los abandones, que te olvides de ellos, que los dejes en el desierto. Y por tercera vez, Hajar gritando: ¡Ya, Ibrahim! ¿Cómo nos vas a hacer esto? ¿Nos vas a dejar aquí, solos? ¡Ya, Ibrahim! ¡Recapacita! Ibrahim seguía andando. Y Hajar le preguntó: ¡Ya, Ibrahim! ¿Ha sido Allah quien te ha ordenado esto? Ibrahim dijo: sí, ha sido Allah. Y entonces Hajar, fijaros qué hikmah, fijaros qué amor por Allah. Dijo: entonces, márchate, porque Allah Azza wa Jal no nos abandonará. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala estará con nosotros. Ibrahim se marchó. Y ahí se quedaron, en el desierto, madre y bebé, madre e hijo, con una bolsita con dátiles, un poquito de agua. Mira, a la izquierda no había nadie, a la derecha nadie, desierto. Entonces Hajar se quería encomendar a Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Qué va a hacer? Solo encomendarse a Allah subhanahu wa ta'ala. Y hemos llegado a la mitad de la historia. Creo que podemos dejarlo por aquí. No os enfadéis. Creo que podemos dejarlo aquí por el tiempo. La semana que viene, por favor, la semana que viene, inshallah, continuaremos con la historia de Ibrahim alayhis salam. Y si, por favor, y si este era una prueba grande para Ibrahim, si este era un examen grande para Ibrahim alayhis salam, esperad lo que viene, porque viene la historia del sacrificio. Vais a poder escuchar cómo Allah Azza wa Jal ordena a Ibrahim que sacrifique a su propio hijo, como decía el hermano Mustafa Hafidahullah. Por lo tanto, lo dejamos aquí. Y para terminar, creo, 3 minutos, os cuento una pequeña historia de Ibrahim alayhis salam que los historiadores no han sabido colocar exactamente en la vida de Ibrahim alayhis salam. Por eso, siempre que se cuenta la vida de Ibrahim alayhis salam, se puede contar al principio, al final, pues para no romper un poco la cronología. Ibrahim alayhis salam, en un momento de su vida, Allahu alam, le pidió a Allah Azza wa Jal
le pidió a Allah Azza wa Jal que le enseñara cómo daba la vida y cómo daba la muerte. Cómo resucitaba a un ser. Y Allah Azza wa Jal le dijo: ya Ibrahim, ¿acaso no es suficiente que yo diga que yo doy la vida y la muerte? Y Ibrahim dijo: ya, por supuesto, es solo para que mi corazón esté más tranquilo. Solo para que mi corazón esté más tranquilo. Entonces Allah Azza wa Jal le dijo: bien, coge 4 pájaros, cógelos, mátalos a los 4 o sacrifícalos a los 4, córtalos en pedacitos, mézclalos, coge pájaros, trocito del número 1 con el número 2, del número 3 con el número 4, mézclalos y vete a 4 sitios diferentes y deja unos trozos aquí, unos trozos ahí, unos trozos ahí y unos trozos ahí. Y luego vete a esa montaña y llama a los pájaros. Decidle: pájaros, venid a mí. Y esto lo contó el profeta alayhi salatu wassalam. Esto es una historia verídica. Esto forma parte de la historia de Ibrahim alayhi salam. También el Corán, Allah. Y encima está en el Corán al-Karim también. Y Allah Azza wa Jal le dijo: llama a los pájaros, decidle: venid a mí. Y el profeta Ibrahim alayhi salam se fue, se alejó, dijo: pájaros, venid a mí. Y al segundo, los 4 pájaros, exactamente como los había tenido en el momento de matarlos, perfectamente resurgieron y vinieron los 4 y se posaron sobre las manos de Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam en ese momento no es que creyera más de lo que creía, sino que dejó a su corazón tranquilo. Había pasado de la creencia de corazón a la creencia de visión. Ahora ya su fe era perfecta. Ahora ya no tenía ningún tipo de duda y nunca la había tenido. Repito, y se lo dijo Allah Azza wa Jal, solo es para que mi corazón esté tranquilo. Inshallah, si Dios quiere, el próximo domingo seguiremos con estas charlas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilayk. Jazakumullahu khairan.